5 presidentes y 3 parlamentos. Entonces digo, ¿no habrá ahí alguna estrategia, algún modelo, no solamente hacia Perú, sino de alcance regional, para poner a la política en crisis permanente y en crisis crónica, de tal manera que los resultados de esa estabilidad macroeconómica nunca se terminen de conectar y de distribuir en los pueblos? Me es tan familiar esta idea de país rico y pueblo pobre, y creo que las crisis políticas y las crisis institucionales tienen mucho que ver con esto. ¿Por qué? Y voy terminando. Porque cuando un gobierno, aún llegando a la conducción del Estado desde la democracia representativa, intenta tomar medidas de fondo para que no solamente lo representativo, sino lo real, lo sustancial, los recursos naturales, los recursos estratégicos, las rentas de nuestras grandes riquezas puedan llegar al pueblo, inmediatamente, automáticamente, son calificados por determinada prensa como autoritarios, como corruptos, como estados terroristas, como narcogobiernos. Digo, ¿es casual o es un modelo? Cuando escuchaba las acusaciones, la acusación de la Fiscalía en Perú, la acusación de algunos parlamentarios, la defensa tan encendida, tan clara que hizo el presidente Pedro Castillo en su discurso a la nación peruana, tan familiar, que me parece que nos representa a todos, o por lo menos al país que yo represento. Nos es muy familiar este mecanismo moderno y más sofisticado de desestabilización. Crear un clima de escarnio público a determinadas figuras políticas y después utilizar algunos mecanismos institucionales para consolidar la condena que previamente se pretendió instalar en la sociedad. Chile reafirma su compromiso con la democracia y los derechos humanos como principios básicos de convivencia en cualquier circunstancia, tiempo y lugar. Lo hacemos porque para acercarse a la reflexión que supone la activación de la Carta Democrática ante la situación política que vive la hermana República del Perú, un primer paso es, creemos, enfocar el debate desde los principios y no desde las particularidades de uno u otro país. Colombia expresa sin reservas su solidaridad y respaldo al pueblo peruano, al gobierno constitucionalmente electo del presidente Pedro Castillo y a la institucionalidad democrática y a las autoridades elegidas por el pueblo peruano. Al mismo tiempo, resaltamos la importancia del respeto al orden constitucional peruano por parte de todas las entidades y sectores de la sociedad como componente fundamental para el ejercicio de la democracia. Por lo anterior, apoyamos todos los esfuerzos encaminados a facilitar el diálogo constructivo entre el gobierno y los sectores políticos, los sectores sociales de ese país, para preservar la institucionalidad democrática y el orden constitucional. Hemos sido testigos de una serie interminable de procesos, acciones y amenazas judiciales y políticas contra el presidente Castillo, que en última instancia solo representan la intolerancia de los sectores conservadores y retrógradas de este país hermano en contra de un presidente sencillo, ungido por los sectores sanos de la nacionalidad peruana. Esta situación de no aceptar un gobierno, en algunos casos popular, en algunos casos indígena y en otros casos revolucionario, no aceptar un gobierno plebeyo, para utilizar el término que acertadamente utilizó el embajador Raimundi, marcan una clara tendencia reciente en nuestra región. Bolivia no fue la excepción. Durante los años del gobierno del presidente indígena, Evo Morales Ayma, ha sufrido constantemente los mismos embates e intentos de desestabilización política, contra los cuales finalmente la voluntad popular y el orden constitucional han terminado imponiendo con ello la verdad y la justicia, muchas veces incluso contra las acciones externas que tanto daño nos hicieron y le hacen a los gobiernos progresistas aún hoy en día.
Costa Rica hace un llamado para que haya un proceso de diálogo entre todos los actores políticos y sociales en el Perú, con miras a preservar el respeto al ordenamiento jurídico constitucional. Muchísimas gracias. El Ecuador ha apoyado la resolución que se acaba de aprobar, convencido que se enmarca de manera adecuada y justa en los espíritus y en los términos de la Carta y que ha acudido al pedido legítimo de un Estado miembro y que persigue fortalecer y preservar la institucionalidad democrática y ha decidido aplicar no otra que una modalidad garantizada en la propia normativa de nuestra organización. Muchas gracias. Es que no había opción, y es lo sensato lo que acaba de hacer el Consejo Permanente. Cuando un país tiene un desafío como el que está enfrentando el Perú en el presente, y cuando sus autoridades democráticamente electas con legitimación para hacer un planteo en base a la Carta Democrática así lo llevan adelante, y convocan desde la órbita del derecho internacional público a una acción, el camino es uno solo.